Estamos aquí en el segundo video hablando sobre las visiones, que es un talento que Dios da para trabajar en las cosas de Dios. Estamos viendo que había un varón que se llamaba Cornelio, estaba orando, estaba ayunando, se le apareció un ángel, le dijo: voy a buscar a tal lado a un hombre que se llama Pedro. Pedro estaba orando en la azotea mientras le preparaban algo de comer y vio una visión donde venía un manto bajando de las cuatro puntas agarradas y venían animales cuadrúpedos, reptiles y de toda forma. Y oyó una voz que le dijo: Pedro, levántate y come. Y Pedro dijo: ¿cómo no, Señor, si yo no te he comido cosa inmunda? Porque los judíos no comían cualquier cosa. Y la voz del Señor Jesucristo dijo: come, porque no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. ¿Me entiende? Entonces vinieron, cuando él estaba pensando en la visión, entonces vinieron unos hombres a buscarle y le dijeron: mira, te necesitamos allá porque cierto varón quiere hablar contigo. Ese día los hospedó, salieron al otro día y llegaron allá con Cornelio. Cuando Cornelio lo vio, se arrodilló, pero Pedro dijo: no te arrodilles, porque yo mismo soy hombre igual que tú. ¿Cuál es el motivo por que me viniste a llamar? Dice: por lo cual, al ser llamado, vienes en replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hablando Pedro. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Entonces, Pedro les predicó el evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué significa la visión? Significa que Dios, porque Pedro, el Señor dijo: no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Está hablando del pueblo gentil, de los gentiles. Había llegado la palabra a los israelitas, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No todos recibieron la palabra de Dios, y Dios se volcó a los gentiles. Entonces Pedro, por medio de Pedro, es que llevó el evangelio allá con Cornelio. Pero le está mostrando la visión de lo inmundo. Lo inmundo eran los gentiles, lo que no era de Dios, pero ahora es de Dios, y por eso fue que le mostró y le dijo esa palabra: no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Entonces le está contando, le está hablando la palabra de Dios a Cornelio y a su familia, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto de juez de vivos y muertos, que den testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Miren cómo cuadra el libro de los Hechos: perdón de pecados por su nombre. Si usted no sabe el nombre, ¿cómo va a recibir el perdón de pecados si es en el nombre, y el nombre de Jesucristo de Nazaret? Porque allá Pedro antes ya lo había dicho: sepa pues ciertísimamente, le está hablando a los judíos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces aquí le está reconfirmando, mira, aquí está reconfirmando que hay perdón de pecados en su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, eran gentiles. Mire cómo desde ahí hay un parteaguas donde Dios, la Biblia dice que los juntó de los dos pueblos, hizo uno solo para quitar las enemistades. Así dice la palabra de Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también
sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Yo soy gentil, o era gentil, ahora soy parte del reino de los cielos, pero yo tengo el Espíritu Santo, se derrama el Espíritu Santo todos los días sobre mi vida, porque yo acepté al Señor Jesucristo, porque yo acepté su salvación. Yo fui a pedirle perdón a Dios de mis pecados, y el que me quiera decir y achacar pecados de lo que sea, no se puede, porque la Biblia dice que Dios perdonó todos los pecados y ahora te hace un hombre nuevo, ya fui perdonado por todo lo que hice, ya fui perdonado y ahora tengo que buscar de Dios. Y como busco de Dios, entonces soy lleno del Espíritu Santo todos los días, soy lleno del Espíritu Santo, porque yo agarro el tiempo y me voy a arrodillar o le voy a cantar a Dios, y ahí se derrama el Espíritu Santo, pero ahí se cumple esta palabra, porque yo no soy judío. Mi nacionalidad no es judía, sino somos gentiles, somos de otros pueblos que no son los judíos. Entonces, porque los que oían hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pero usted ya sabe que a Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Cuando usted pasa por este versículo, usted ya sabe, porque usted ya leyó la palabra, ya tuvo la enseñanza. Pero el que no tiene la enseñanza, el que no tiene la revelación, dice: ¿por qué dice Jesucristo? ¿Por qué dice Jesús? La palabra es confusa, me confunde esto, me confunde el otro. Eso viene siendo como que en uno de los evangelios dice que Judas se ahorcó y ahí murió, y el otro evangelio dice que sus entrañas se salieron. O sea, dos versiones diferentes de dos hombres que vieron la misma cosa, ¿verdad? Pero lo que pasó fue que Judas se ahorcó, se reventó la soga donde estaba así, cayó en lo alto y se abrieron sus entrañas, su cabeza se abrió. ¿Me entiende? Todo tiene una explicación así como esto, hermano. Pero en el libro de los Hechos dice Jesucristo, dice Jesús, sí, pero usted ya sabe, usted ya recibió la enseñanza. Pero el que nunca entraba a la palabra de Dios, pues, si no tiene quien le explique la palabra revelada, entonces está perdido y va a cualquier iglesia y ahí lo engañan y ahí se siente el que está bien, ¿me entiende? Ok, entonces mire, pues primero es el arrepentimiento, luego es el bautismo en el agua y luego el Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios. Pero aquí estos hombres Dios los bautizó en el Espíritu Santo, y después este varón lo llevó a bautizar, porque yo no le puedo poner a Dios: mira, haz así como yo estoy predicando. Usted no puede, nadie puede decirle a Dios: ¿qué haces? O ¿quién te dijo que hicieras así? Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, lo que Él le da su gana, Él lo hace porque Él es Dios todopoderoso. Entonces aquí, mire cómo Dios usó el don de la visión, porque estamos hablando del don de la visión, y usó el don de la voz audible o la voz interna. Y aparte de eso, hubo revelación del Espíritu Santo con Pedro, para que Pedro entendiera la visión, que la visión era que iba a llegar la palabra de Dios a los gentiles, que Dios lo inmundo lo hizo limpio, porque los gentiles eran inmundos. Bueno, y son todavía inmundos el que no ha entrado a las cosas de Dios, pero nosotros los gentiles que ya entendimos la palabra y entramos, somos santos, somos limpios. Entonces mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días. Déjenme ir al tercer video.